En este vídeo vamos a programar el famoso juego del lingo, un juego para disfrutar solo o en familia, en el que hay que adivinar una palabra de 5 letras en un máximo de 5 intentos. El objetivo es llegar a la ronda más alta posible y con la mayor cantidad de puntos. Es un juego muy popular y divertido, cuyo formato incluso se ha utilizado en programas de televisión. Es muy sencillo de implementar y se tarda muy poco tiempo, apenas son unas 300 líneas de código. Así que si quieres saber cómo programarlo, quédate en este vídeo. Al final del mismo os mostraré el código completo. Dentro vídeo. Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Como he indicado en la intro, en este vídeo lo que vamos a hacer es aprender a programar el juego del lingo, que es el juego que estáis viendo aquí ahora mismo. Bien, se me ha ocurrido hacer un vídeo de este juego porque en realidad es un juego que da muchísimas posibilidades, es entretenido, puedes jugar tú solo o pueden participar otros miembros de la familia y bueno, se me ocurrió que sería una buena opción para hacer un vídeo. Como he dicho en la intro, son unas 300 líneas de código y es muy sencillito de implementar. Así que bueno, os voy a ir dando el paso a paso y os voy a ir explicando básicamente el código, las partes más importantes del código, para que vosotros lo podáis implementar en casa. Aunque como digo, solamente voy a explicar las partes más importantes del juego, el código completo lo tendréis al final del vídeo. Bueno, voy a empezar primero explicando la dinámica del juego por si alguno no lo conocéis. Voy a empezar una nueva partida. Bien, el juego consiste en adivinar una palabra de 5 letras elegida de un diccionario. Luego veremos ese diccionario de dónde sale y demás. Para poder empezar a jugar, el juego nos da una pista, nos da una letra de esa palabra, que en este caso es la letra I. Bien, esto significa que esta palabra tiene en esa posición la letra I. Es en esa posición porque está en verde. Luego veremos que hay otro color también. Entonces yo puedo pensar en una palabra que pueda encajar pues en estas 5 letras y que contenga esa letra I en esa posición. Por ejemplo, civil. Bien, cuando introduzco la palabra civil y pulso intro, automáticamente la palabra civil se inserta en esta parte, en la primera línea. Y aquí ya podemos ver que tenemos letras en color verde y letras en color amarillo. Las letras en color verde quiere decir que la palabra contiene esas letras y en esa misma posición. Es decir, la palabra termina en IL. Y también tiene otra letra I en alguna de las posiciones. Esta letra I puede ser esta misma letra que está aquí en cuarta posición o puede ser que exista otra letra I en el resto de las posiciones. Bien, voy a pensar en otra palabra que pueda terminar con estas dos letras. Por ejemplo, abril. Bueno, y en este Palabra caso... correcta. Pasa a la siguiente ronda. En este caso he tenido muchísima suerte porque, bueno, hay palabras que a lo mejor necesitas 4 a incluso los 5 intentos. Bien, ¿qué es lo que sucede si pasamos de ronda? Volvemos a tener otra palabra y la dinámica es la misma. ¿Qué es lo que ocurre si yo la palabra no la acierto? Por ejemplo, voy a repetir clavo, porque sé que clavo no es. Por ejemplo, planos. O plano. Planos tiene 6 letras. Y no sé, voy a poner llano, por ejemplo. Sé que no va a ser, pero bueno. Si os fijáis, bueno, las letras se van coloreando en función de si existen o no existen en la palabra y eso ya de por sí nos va dando una serie de pistas de qué tipo de palabra es. Yo en este caso lo que quiero es fallar para que veáis lo que pasa si llego a la última palabra y no la he acertado. Fin de la partida. Inténtelo de nuevo. Bueno, pues en este caso he agotado mis 5 intentos y la palabra, bueno, como nos dice el juego, era alude. Bien, bueno, una palabra quizá un poco más complicada para acertarla. Bien, el objetivo del juego no solamente es acertar palabras para ir pasando de ronda, sino que lo que queremos también es sumar la máxima cantidad de puntos. Luego veremos cómo se suman puntos, de qué manera y cuántos puntos se suman por qué conceptos. A ver, tengo que decir que yo no soy ningún experto en el juego del lingo. Digamos que esta aplicación que yo voy a hacer es una adaptación de este juego. Bien, pues visto cómo funciona el juego y en qué consiste, lo siguiente que vamos a hacer es
ver cómo desarrollar esta aplicación. Bueno, mirad, lo primero que tenemos que hacer es preparar el formulario. Este es un formulario muy sencillito, donde yo ya tengo ubicado una serie de elementos. Son elementos que vamos a utilizar de manera estática y que luego de alguna manera iremos mostrando, ocultando, modificando los contenidos, etcétera, según lo necesitemos. Mirad, mi formulario, bueno, aparte del menú que contiene las opciones básicas de juego, nueva partida, créditos y salir, tiene una plantilla, vamos a decirlo así, es una imagen que yo he generado con un logotipo. Esta imagen está incrustada en un elemento de tipo TImage, bueno, y simplemente la he ajustado al fondo del formulario. Tiene unas dimensiones de 500 por 500 y bueno, nada más decir que es un elemento estético. Esta imagen de fondo no va a influir en absoluto en la dinámica del juego. Bien, luego tenemos dos etiquetas que las he aplicado un formato que más o menos estaba acorde con la estética que quería que el juego tuviese, donde, bueno, en uno vamos a indicar la ronda y en otro vamos a indicar el número de puntos. Luego tengo una serie de elementos de tipo panel, del tipo tPanel, que van desde nombrados desde el panel 1, panel 2, panel 3, panel 4, panel 5, hasta el panel 25. Estos paneles son los elementos que nosotros vamos a utilizar para ir mostrando nuestras palabras. Bien, los paneles tienen unas dimensiones de 60 por 60, pero podéis usar vosotros las dimensiones que queréis o que creéis conveniente. Luego tenemos una caja de texto, un elemento de tipo edit, donde bueno, pues hemos cambiado el fondo, hemos cambiado la alineación, hemos puesto que tenga una alineación centrada el texto y también que hemos limitado a 5 caracteres, 5 letras, como lo queramos llamar, de anchura total del texto que se pueda introducir en este elemento. A ver, justo debajo tenemos un botón que lo que nos va a permitir es generar las acciones de siguiente ronda o nuevo juego. Está debajo un poco por economizar el espacio de la pantalla, pero no importa porque en realidad cuando se muestre el botón no se va a mostrar la caja de texto y viceversa. O sea que este espacio está compartido por esos dos elementos, pero en ningún momento se van a mostrar los dos a la vez. Y no tenemos ningún otro componente agregado a nuestro formulario. Este es el formulario de partida y este es el formulario sobre el que vamos a trabajar directamente. Así que ahora lo que nos queda es bueno, elaborar u obtener los recursos que nosotros vamos a utilizar. Mirad, vamos a utilizar fundamentalmente en este juego dos recursos. Los recursos de audio, que no son imprescindibles en el juego. Los recursos de audio, pues bueno, son pequeños clips donde pues una voz reproduce pues un mensaje, por ejemplo, se ha terminado la partida o inténtelo de nuevo, etcétera, etcétera. Os diré dentro de un momento cómo podéis generar esos audios. Si queréis generar un audio, pues bueno, más o menos, digamos, semiprofesional. Aunque siempre tenéis la opción de grabar vuestra propia voz y utilizar esos clips de audio. Pero nos vamos a centrar en este momento en elaborar un diccionario de datos. Mirad, este juego, para que pueda funcionar, pues evidentemente necesita de un conjunto de palabras que pueda manejar y que pueda seleccionar de manera aleatoria. Yo tengo aquí un par de diccionarios que he generado. Voy a abrir el diccionario 2, que es el que se está utilizando actualmente en el juego. Y si lo abrimos, pues vemos que, bueno, directamente es un archivo de texto plano, sin ningún formato, con palabras ordenadas alfabéticamente. Bueno, son palabras de 5 letras. Bien, ¿cómo he obtenido yo estas palabras de 5 letras? Bueno, pues os voy a enseñar un truco muy interesante porque, claro, una opción sería empezar a pensar en palabras, escribirlas en este archivo y, bueno, pues ir guardándolas conforme se nos vayan ocurriendo. Pero hay una opción mucho más rápida, mucho más interesante, mucho más profesional a la hora de obtener palabras de 5 letras, de longitud 5 o de 5 caracteres, y es automatizando una serie de tareas. Mirad, yo os voy a enseñar cómo lo he hecho yo, vosotros lo podéis hacer parecido,
o podéis hacerlo de otra manera, pero a mí me ha parecido la manera más rápida, más completa y también la más productiva, porque este diccionario, si no me equivoco, tiene unas unas 350 palabras. Bien, son poquitas, podría haber añadido muchas más, pero mirad, yo lo primero que he hecho ha sido abrirme Wikipedia. También es válida cualquier otra página que queráis, una página de deportes, una página de noticias, la que queráis. Me he venido a Wikipedia porque a mí lo que me interesa es obtener un artículo que tenga muchísimas palabras, mucho contenido. Entonces yo he puesto historia de España, por ejemplo. Y como yo sé que aquí en la historia de España pues va a salir un artículo extensísimo, pues lo que he hecho ha sido seleccionar todo, copiarlo, y ahora voy a traspasar a una página en blanco de mi editor de texto Notepad++. Voy a trasladar todo esto. Y ahora lo que voy a hacer es procesar todas estas palabras. Mirad, me voy a ir a sustituir y lo primero que quiero hacer es sustituir los espacios en blanco por saltos de línea. Mirad, Notepad++ no solamente permite sustituir caracteres escritos, sino que también permite interpretar comandos. En este caso, la barra invertida R, barra invertida N, significa salto de línea. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que me sustituya un espacio en blanco por un salto de línea. Voy a sustituir todo. Ya me habría hecho 17.329 sustituciones. Bien, con esto consigo tener todas las palabras, cada palabra en una línea. Bien, siguiente paso es empezar a sustituir o a eliminar caracteres especiales, como por ejemplo este símbolo de exclamación, quiero quitarlo y lo voy a sustituir por nada. Es decir, aquí voy a dejar vacío, sin caracteres, le voy a dar a sustituir todo. Y voy a hacer lo mismo pues con elementos como las comas, punto y coma, el punto, los dos puntos y todos aquellos caracteres que puedan suponer pues un problema a la hora de procesar estas palabras. En realidad son caracteres que no nos interesa tener y que de alguna manera pues nos sobran. Habrá otros caracteres, podemos también quitar todo aquello que sean números, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Paréntesis, de apertura y de cierre, corchetes si existen. Bien, y así con todos los caracteres que os podéis ir encontrando, que nos interese tener, que nos interese que aparezcan en nuestras palabras. Bien, bueno, pues en este punto ya tenemos una palabra o un hueco en cada línea y lo que vamos a hacer es copiar todo esto y nos vamos a crear una hoja Excel o una hoja de cálculo de cualquier tipo. Yo ya tengo creada una, bien, y lo que voy a hacer es que en la primera columna, voy a borrar esto, en la primera columna vamos a pegar todo el contenido de el texto que hemos copiado de nuestro editor. Bien, en la siguiente columna lo que nos interesa es contar o hallar la longitud de palabra, es decir, el número de caracteres que tiene cada una de las palabras. Entonces yo lo que he hecho aquí en esta columna, he introducido en esta hoja de cálculo la función largo para cada una de las celdas para que me calcule cuántos caracteres tiene esa palabra. Como a mí lo que me interesa es que las palabras tengan una longitud de 5, pues en la columna C, para todas las celdas, le he puesto una condición, una función si, diciendo que si el campo que está justo a la izquierda es igual que 5, copie la palabra y que si no, no copie nada. De tal manera
que, pues bueno, vamos viendo que aquí hay palabras que ya se van copiando a esta columna. Hasta este momento, pues estamos obteniendo, estamos extrayendo aquellas palabras que tengan una longitud de 5. Bien, pero yo quiero que mi juego gestione y funcione con palabras en mayúscula, por lo que también tengo en todas las celdas de la columna D una función que me dice que tome la celda que está a su izquierda y que lo convierta en mayúscula. Ahora vamos a hacer una cosa muy importante, porque puede ser que a lo largo de un texto aparezcan palabras repetidas. Entonces lo que yo voy a hacer, lo tenía que haber hecho quizá al principio, pero bueno, se me ha olvidado, lo voy a hacer ahora, y es ordenar de menor a mayor todas las palabras. Y aquí, pues bueno, lo primero que nos aparecen son palabras cortitas y demás. Mirad, se puede dar la circunstancia de que haya palabras que aparezcan repetidas. Entonces, en la columna E yo he metido una nueva condición que dice que si la palabra en cuestión es igual que la que está arriba, que no me la copie. ¿Por qué? Porque lo que pretendo es limpiar o sustituir o, digamos, sacar de esa columna aquellas palabras que se repitan. No quiero tener en mi diccionario palabras repetidas. Bueno, pues como decimos, en nuestra columna E tendríamos todas las palabras que nos interesan, que son las palabras de 5 caracteres y que no estén repetidas. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar todo esto, todo el rango de palabras que están en la columna E, las vamos a copiar, nos volvemos a nuestro editor de texto y pegamos. Bien, aquí nos salen como unas casi 16.000 líneas. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre? Que todas estas palabras aparecen separadas pues, por líneas en blanco, por saltos de línea. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a venir a la opción de sustituir de nuevo y le vamos a decir a Notepad que cuando encuentre dos saltos de línea, los sustituya por un único salto de línea. Bien, recordad que esta construcción, barra invertida R, barra invertida N, significa retorno de carro, o sea, salto de línea. Y aquí, como lo hemos puesto dos veces, pues esto implica o representa dos saltos de línea y esto uno. En definitiva, si le damos a sustituir a todo, nos va a sustituir dos saltos de línea por un salto de línea. Esto significa que vamos a estar reduciendo los saltos de línea por cada dos saltos de línea, un salto de línea. Bien, ¿qué ocurre? Que todavía seguimos teniendo saltos de línea. Volvemos a repetir la operación y esta operación la vamos a repetir tantas veces como sea necesario hasta que aquí abajo nos indique que no hay ninguna coincidencia. Es decir, que no ha encontrado saltos de línea dobles. Volvemos a repetir. 1922 coincidencias. Volvemos a repetir. Y así hasta que abajo aparezca que se han encontrado 0 coincidencias. Y con esto lo que hacemos es convertir este texto en un texto pues sin saltos de línea. Mirad, aquí tenemos, todavía habrá algunas cosas que haya que procesar manualmente. Esta palabra, la palabra años, se ha colado por este carácter, no nos interesa. Bueno, es posible que haya que hacer algún ajuste manual, pero mínimo. Bien, y este archivo ya directamente lo podríamos guardar y representaría nuestro diccionario. Bien, yo no lo voy a guardar porque tengo ya otro diccionario por ahí y no me interesa tenerlo. Bien, como digo, este diccionario lo vamos a guardar, en nuestro caso, en una ruta temporal, en una carpeta que se llama temp, y lo vamos a llamar diccionario. En mi caso, diccionario 2. Bien, porque hice primero un diccionario, pero este es un poquito más completo. Bueno, pues esta sería la manera de elaborar vuestro propio diccionario de datos, que no es ni más ni menos que un archivo con un conjunto de palabras sobre el que se va a alimentar nuestra aplicación. Vamos a ver cómo preparar un audio para que nuestro juego pues nos lance o nos transmita algunos mensajes a través pues de eso, de precisamente de un clip de audio. Mirad, lo ideal, si queréis que quede un juego pues medianamente atractivo o semiprofesional, es que pues bueno, acudamos a algún tipo de librería o de servicio que nos permita generar esos audios.
A ver, puede ser que uno tenga una voz muy bonita o una voz que sea atractiva para incluirla en una aplicación, pero bueno, en mi caso yo he preferido utilizar una voz que no sea la mía para que nos dé una serie de instrucciones o comandos. Bien, lo que yo he hecho ha sido otro truco que os enseño y es venirme a Google Translate. Si yo vengo a Google y pongo Translate, puedo utilizar, por ejemplo, esta caja para escribir, vamos a suponer, ha terminado la partida. Aquí ocurre que le estoy pidiendo que me traduzca en inglés algo que está en español, con lo cual aquí me va a replicar el mismo texto que le he escrito. Y si yo utilizo una grabadora, puedo grabar la voz de lo que he escrito. Ha terminado la partida. Esta voz la puedo recoger, puedo transformarla si quiero, aumentar los graves, los agudos, etcétera, etcétera. Y puedo utilizar Google Translate como una fuente. Si tenéis intención de hacer una aplicación comercial, no os recomiendo que hagáis esto. Esto, pues bueno, se puede hacer cuando es una aplicación para ti mismo o una aplicación, pues bueno, pues para tu casa, para entretenerte un ratito. Y bueno, pues para eso está bien, pero si lo que queréis es compartir vuestra aplicación o de alguna manera, pues incluso comercializarla, no os recomiendo que hagáis esto. ¿Bien? Bueno, pues visto cómo obtener un diccionario de datos y cómo obtener un clip de audio, vamos directamente a la parte de la implementación. Vamos a ver cómo programar todas las acciones para que nuestro juego funcione y para que podamos jugar. Vais a ver lo fácil que es y lo rápido que se programa esto. Mirad, luego explicaré el tema de los puntos. Quiero que toméis nota de estas unidades, que son las que utilizamos, especialmente la unidad System, que es la que vamos a utilizar para poder llamar a una rutina que va a ser la que reproduzca nuestros clips de audio. Mirad, tenemos por otra parte este conjunto de constantes que tengo definidas. No las voy a explicar en este momento. Cuando vayamos pasando por cada uno de los puntos, iré explicando en qué consisten este tipo de constantes que vamos a utilizar. Hay algunas que, bueno, que son evidentes, como por ejemplo el nombre del archivo del diccionario, la cantidad de puntos que se asignan al acertar una determinada palabra y bueno, y alguna más. Luego las iré explicando. Esta es la declaración del form. Si lo que habéis hecho es incluir los componentes de manera manual en el formulario, pues esto ya sabéis que se escribe automáticamente. Esta parte también es muy importante porque es la declaración de variables de clase que vamos a utilizar para el funcionamiento de nuestro juego. Mirad, vamos a empezar por el método formCreate. Este método es el que se ejecuta, el que se lanza cuando el formulario es creado. Bien, este evento pertenece al formulario y lo tenéis aquí, onCreate, y se ejecutaría, como digo, al ejecutar la aplicación, al crearse el formulario. Mirad, lo que nosotros vamos a hacer en este evento, que es el que se lanza cuando la aplicación arranca, es inicializar todos aquellos elementos que nosotros vamos a necesitar para que nuestro juego funcione. Para empezar, con esta instrucción, lo que hacemos es leer o recabar la información necesaria para saber en qué ruta, ruta de carpetas se encuentra nuestra aplicación. Inicializamos el generador de números aleatorios. Inicializamos la ronda en la que vamos a empezar a jugar es la primera y no vamos a tener puntos. Esta variable, línea actual, hace referencia a qué línea es donde vamos a insertar nosotros la palabra que nosotros aquí tecleemos. Por lo tanto, línea actual tiene un valor inicial de 1. Mirad, con esta construcción lo que vamos a hacer, esto es un bucle. Y este bucle lo que va a hacer es ir buscando todos y cada uno de los paneles para inicializarlos y para ocultarlos. La llamada al método findComponent nos va a permitir localizar cada uno de esos componentes y ocultarlos. Esta construcción es muy sencilla de hacer, pero hay que advertir de que para poder utilizarla correctamente, los paneles tienen que estar nombrados desde panel 1 a panel 25.
yo he dejado por defecto el nombre del panel cuando lo he añadido al formulario, también con toda la intención para que yo luego pueda dirigirme o pueda buscar o referenciar ese panel en un determinado momento. De la misma manera, la caja de texto la hacemos invisible, ponemos el botón que está justo debajo de la caja de texto como nueva partida y lo hacemos visible. Ocultamos la etiqueta de ronda y la de puntos. Y aquí viene una parte importante de nuestra aplicación y es la carga del archivo que contiene todas las palabras de nuestro diccionario. Con esta construcción lo que hacemos es construir o recabar los datos necesarios para saber dónde está nuestro diccionario. Recordad que yo el diccionario lo he colocado en la carpeta donde está mi ejecutable, en una carpeta temporal. Bien, tengo aquí metido mi diccionario. En este caso es diccionario 2. Bien, hay una manera más elegante y más profesional de hacer esto y es incluir todos estos archivos que vamos a utilizar, los clics de audio y el diccionario, el archivo de texto, como un recurso de nuestro ejecutable. Y en el momento que se inicia la aplicación, extraerlos a nuestro archivo temporal. Pero por simplicidad lo vamos a hacer así. Dejamos ubicados en esa ruta nuestros archivos y los vamos a recuperar de esa ruta. Bien, y una vez construida la ruta completa de donde están nuestros archivos temporales, lo que hacemos es crear la estructura del diccionario y cargar todas las palabras que están en el archivo del diccionario. Con esto ya tendríamos inicializado nuestro juego y podríamos empezar a jugar. Si yo ejecuto, este sería el estado al que llega el juego después de ejecutar esas instrucciones iniciales. Lo que yo vería ahora sería nueva partida y cuando yo pulso sobre nueva partida, lo que se hace es inicializar la ronda, los puntos y llamar al método inicializar ronda. Muy importante porque este botón, el botón que está aquí debajo, como digo, hace una doble función. Hace la función de siguiente ronda o de nueva partida. Bien, yo aquí estoy filtrando por el texto, nueva partida, y estas serían las acciones que se realizarían. Bien, como digo, inicializaríamos la ronda y los puntos y nos iríamos al método inicializar ronda. Al inicializar ronda, el método inicializar ronda lo que hace es extraer un número aleatorio entre 0 y el número de palabras que tiene nuestro diccionario. Extrae la palabra a adivinar de esa posición, inicializamos la línea de nuevo, convertimos todos los paneles a invisibles y luego los paneles de la primera línea, que son los que están del 1 al 5, hacemos una serie de operaciones con ellos. Localizamos el componente, hacemos que el texto sea vacío, convertimos el color de fondo a blanco y hacemos que sea visible la línea. Nos quedaría extraer la pista que vamos a introducir en la primera línea, tal y como indica aquí. Ahora vamos a seleccionar aleatoriamente una letra de la palabra, que es la primera pista para comenzar a jugar. Extraemos un número aleatorio del 1 al 5, localizamos el panel que está en la primera línea en esa posición y lo que hacemos es insertar la palabra que corresponde a esa posición, o sea, la letra de la palabra a adivinar. Mostramos la etiqueta de ronda y de puntos y luego lo siguiente es mostrar la caja de texto e inhabilitar este botón, hacerlo invisible. Ese es el estado que se genera al llegar a este punto. Bien, el siguiente punto, la siguiente acción sería cuando yo introduzco aquí una palabra, por ejemplo, cenas. Yo pulso intro, veis que se ejecutan una serie de acciones. Mirad, vamos a irnos al evento de la caja de texto, y aquí tenemos un evento que es el evento KeyPress. Vamos a ver qué es lo que hace este evento. Mirad, este evento, a mí lo que me interesa que haga es que cuando yo introduzco una palabra y pulse intro, automáticamente tome esa palabra como una palabra que yo he introducido o que voy a, digamos, a jugar con ella.
Bien, entonces aquí lo que hago es comprobar si la tecla que yo he pulsado es la tecla intro, que está codificada de esta manera, y si la longitud del texto es 5, pues voy a insertar la palabra. Esto también es importante porque puede ser que en un momento determinado yo haya aquí introducido una palabra solamente de 4 letras o de 3 letras. Entonces el juego no me va a permitir introducirla. Bien, bueno, si se dan estas condiciones, es decir, que la palabra introducida tenga 5 caracteres y se haya pulsado intro, llamamos directamente a insertar palabra. Y insertar palabra. Insertar palabra va a realizar todas estas acciones. Vamos a asignar el texto de la caja de texto a una variable, palabra insertada, y luego vamos a ir comprobando letra por letra las coincidencias que se hayan dado entre la palabra que nosotros tenemos que adivinar y la palabra introducida. En este punto, nosotros lo que vamos a ir haciendo es ir comprobando qué letras coinciden entre la palabra que nosotros hemos introducido y la palabra a adivinar, y va a evaluar si tiene que dibujar esa palabra con un color o con otro. En el caso de que la posición de la letra coincida entre la palabra insertada y la palabra adivinar, pues lo que hacemos es que lo dibujamos de color verde, incrementamos los puntos correspondientes, y si no, quiere decir que esa letra no solamente no coincide con la letra de la posición de la palabra adivinar, sino que puede suceder también que coincida con otra letra en otra posición o que no coincida. Serían los casos en los que vamos a pintar la caja de texto en blanco o en amarillo. La dinámica es exactamente la misma. De todas formas, es muy importante que tengáis en cuenta esta construcción llamando al método contains, que lo que nos permite es saber si en una cadena de texto existe un carácter en concreto. Bien, no nos importa saber en qué posición, sino simplemente saber si existe o no existe. Como digo, pintamos la caja del color que corresponda, se va mostrando cada una de las letras, llamamos a play sound porque hay un pequeño efecto de sonido que nos permite que el juego sea un poquito más atractivo y más dinámico. Hacemos una llamada a sistema para que procese todos los eventos que están pendientes. No voy a explicar demasiado esta llamada, pero nos va a ser necesaria para que los elementos gráficos se refresquen en ese mismo instante y podamos mostrar el efecto de transición entre letras. Y la función sleep, que nos va a permitir hacer una pequeña parada en la ejecución del código, de tal manera que también nos va a ayudar a que se consiga ese efecto que nosotros queremos conseguir. Aquí evaluamos si la palabra introducida es la misma que hay que adivinar, pasaríamos de ronda, y si no, incrementaríamos la línea. Mirad, una cosa muy importante es cuando nosotros hacemos una búsqueda a través de Find Component para buscar el panel correspondiente, tenemos que tener en cuenta que en la primera línea están los paneles del 1 al 5, en la línea 2 del 6 al 10, en la línea 3 del 11 al 15 y así sucesivamente. Esto se puede parametrizar con esta construcción. Sería 5 por la línea actual menos 1 más i, que sería la variable del bucle. Bien, así podemos buscar cualquier panel en cualquier posición de cualquier línea. Bien, pues este sería el evento insertar palabra. Tendríamos otro método que sería el método pasar ronda y básicamente lo que haríamos sería incrementar el número de ronda, inicializar la ronda y actualizar tanto los puntos como la ronda en pantalla. Bien, y poco más. Esos son los eventos principales. En cuanto al tema de la puntuación, yo tengo declaradas aquí una serie de constantes donde son los puntos por acertar una palabra en función de cada una de las líneas. Si aciertas una palabra en la primera línea, 500 puntos, en la segunda 400, 300 en la tercera y así sucesivamente. Y luego los puntos que se suman por acierto de letras en una palabra.
por acertar una letra en una posición, en concreto sería 10, y por acertar una letra fuera de su posición, 5 puntos. Aquí podéis asignarle los puntos que queráis, yo me lo he inventado, vamos a decirlo así. No he seguido ninguna norma ni ningún patrón del juego original ni nada. Digamos que me he inventado los puntos y ya está. Bien, antes de mostraros el código del juego, me gustaría hablar primero de las mejoras que podrían aplicarse al juego. Y bueno, a mí se me han ocurrido algunas mejoras. Esta primera idea ya está implementada, pero bueno, sería interesante pues poder acceder a un clip de audio pues de un locutor profesional que le dé pues un toque un poquito más serio, más profesional a la aplicación. Bueno, otra mejora que había pensado es que se puede incorporar el elemento tiempo para que intervenga no solamente en el puntaje, sino también, bueno, pues que el tiempo que tiene un jugador para resolver, o no solamente para resolver, sino para introducir una palabra, pues esté limitado, ¿no? En este caso no tenemos ningún límite temporal, pero sería interesante decir, por ejemplo, bueno, pues tienes que introducir una palabra, pues en un máximo, vamos a suponer, 20 segundos o 15 segundos. De hecho, podríamos añadir una serie de niveles de dificultad, donde en cada nivel de dificultad, pues bueno, sea un poquito menos de tiempo. Podríamos poner un nivel fácil, donde en el nivel fácil, por ejemplo, pues una palabra debería ser introducida en un tiempo de 30 segundos y en un nivel difícil, por ejemplo, de 10. Niveles intermedios con tiempos intermedios. También se me había ocurrido poder introducir una ayuda a cambio de puntos. Es decir, si tú tienes una cantidad de puntos, poder cambiar una ayuda, que sería una especie de pista, pues por ejemplo, darle un botón donde a mí pues me regale, digamos, una letra colocada en su posición de las que no han salido. Pues por ejemplo, pues bueno, pues que saliese, por ejemplo, en la tercera posición o en la segunda o la primera, en una posición aleatoria, la letra que corresponde a la palabra a adivinar. Eso se podría hacer, pues bueno, dar una serie de ayudas por partida. Por ejemplo, podríamos tener 2 ayudas o 3 ayudas, pero también se podrían cambiar por puntos. Otra mejora también podría ser, pues, dar la definición de la palabra. Hay palabras que son quizá un poco más complejas y bueno, pues sería interesante completar, pues cuando aciertas la palabra o cuando no la aciertas, que te diga, y esta palabra significa tal, que viene en el diccionario definida de tal manera. Bien, eso sería otra posible mejora. Bien, esto ya lo he comentado antes, lo del tiempo. El reconocimiento y la gestión de acentos. Mirad, cuando hemos estado generando nuestro diccionario, si os dais cuenta, yo he suprimido en un momento determinado las palabras con acento. Bien, las he suprimido por un motivo meramente estético, pero podríamos considerar pues la posibilidad de que hubiese palabras con acentos. Y luego también otra mejora que a mí se me ha ocurrido sería la de incluir diccionarios pues de otros idiomas, incluir para poder jugar con palabras en inglés, en francés, italiano, no solamente para que jueguen personas de esas nacionalidades, sino, pues bueno, si tú eres estudiante de inglés, por ejemplo, pues te vendría muy bien jugar a este juego con palabras en inglés, sobre todo si lo complementamos con esa mejora que hemos comentado anteriormente de que te pueda poner la definición o que te pueda poner incluso ejemplos de frases que incorporen esa palabra. Bien, estas serían las mejoras que a mí se me ocurren. Seguramente a ti se te ocurran muchísimas mejoras más. Te agradecería que me las dejases en los comentarios para que, bueno, pues para que podamos considerarlas y, bueno, quién sabe, a lo mejor si este vídeo gusta podemos hacer una segunda parte implementando esas mejoras. Bien, y antes de mostraros el código, simplemente para todos aquellos que implementéis esta aplicación y que queráis jugar en casa o queráis jugar vosotros solos, yo no soy ningún experto en jugar al Lingo, pero cuando he estado probando la aplicación he aprendido algunos truquitos y os lo voy a contar para que de alguna manera podáis, bueno, pues completar muchísimas rondas. Mirad, cuando introducís una palabra, a partir de la primera, sí es recomendable
que busquéis en el segundo, tercer intento, que busquéis algunas variaciones donde se empleen vocales que no habéis utilizado en la primera opción. En este caso, pues por ejemplo, he utilizado la palabra cenas, que tiene la vocal E y la vocal A. La vocal A ya sabemos que no pertenece a la palabra y la vocal E sí pertenece a la palabra, pero no está en esa posición. Podría buscar alguna palabra que tuviese las otras vocales, que contuviese las otras vocales. Por ejemplo, oídos. Y de esta manera vamos buscando otras posibilidades con otras vocales. En este punto, simplemente con dos palabras, ya habríamos empleado 4 de las vocales, o sea, 4 vocales de las 5 que existen. Y de esta manera, pues bueno, tener un poquito más de posibilidades. Bueno, vamos a ver si logro dar con la palabra. Fin de la partida. Inténtelo de nuevo. Bueno, pues me he quedado cerquita de adivinarla. Bueno, poco más. Me interesaría que me dejases un comentario en la caja de comentarios. ¿Qué te ha parecido la aplicación? Si te ha gustado, si te ha parecido difícil, si quieres que sigamos haciendo más juegos como este, juegos de mesa, para jugar tú solo, para jugar con la familia. No sé, cuéntame tus impresiones para que pueda saber y pueda evaluar si este vídeo te ha gustado o no te ha gustado. Dime también si estás interesado en que hagamos una segunda parte de este juego, introduciendo algunas o todas las mejoras que he comentado anteriormente, o incluso alguna mejora que a ti se te pueda ocurrir. Coméntamelo también en la caja de comentarios. Aprovecho también el momento para pedirte que si no estás suscrito te suscribas, echa un vistazo a el resto de vídeos de mi canal. Aparte de los cursos de Lazarus y SQL, tenemos muchos más vídeos implementando otros tipos de juegos. Te recomiendo que accedas a mi canal y accedas a la parte de listas. Y bueno, nada más, que aparte de suscribirte, si el vídeo te ha gustado, deja un like, porque eso también suma un poquito a la hora de que YouTube promocione este vídeo y lo muestre a otras personas. Finalmente, pedirte también que accedas a mis redes sociales, que están aquí, y poco más. Te mando un saludo y ya sí te dejo con el código del juego completo. Un saludo.